Dios les bendiga a todos y a todas. Qué bendición poder estar esta tarde, ya casi noche, aquí también hoy, haciendo este podcast, esta enseñanza. Gloria a Dios por su infinita misericordia. De verdad que no hay nada mejor que poder ponernos en las manos de Dios, a pesar de todo y por todo, poder hacer su voluntad. Créanme que nos queda, después de todo, quizás lo difícil al comienzo, pero nos va a quedar una paz y un gozo que yo creo que no tiene comparación, no tiene precio. Entonces vale la pena dejarnos guiar por Dios, no porque seamos perfectos, no porque todavía o porque ya estemos perfeccionados y que porque ya no nos toque más que corregir nada en nuestras vidas, no por eso, porque creo que como creyentes todos los días el Señor va puliendo cosas en nosotros, nos va formando, pero sé que también va teniendo mucha paciencia, porque créanme, querido hermano, hermana, oyente, que como creyentes todavía hay muchas cosas que mejorar en nosotros. Entonces, gracias Dios por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque nos permites una vez más estar reunidos en tu presencia, Señor. Te pido que seas tú guiando y dirigiendo esta enseñanza. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, venía a mi mente un tema bíblico que lo tengo muy presente, el tema. Pero no sabía, exactamente no sabía cuál era el capítulo. Sabía que estaba en Ezequiel, que está en el Antiguo Testamento, pero no sabía cuál era el capítulo. De verdad que no tenía ni idea o no lo tenía presente. Pensé en este tema porque sé qué es lo que dice, o por lo menos de qué se trata exactamente el tema, pero no sabía el capítulo. Y de esas cosas que uno se deja guiar por Dios, y dije, pues debe ser Ezequiel 34. Dios puso eso en mi corazón. Yo sé que hay gente que dice, ay, no digan que Dios le habló, que Dios le dijo, que Dios le puso, que Dios le dio el sentir, que Dios no sé qué, porque eso suena pedante, eso suena arrogante, eso suena altivez, eso suena orgullo de que ustedes solo son guiados por Dios. Pero yo pienso que si la persona lo piensa y lo siente, desde el orgullo y la altivez, yo creo que desde la intención cuenta mucho. Si yo lo digo desde el orgullo y la altivez y porque me siento superior a los demás y que es que solo a mí Dios me habla y me usa, créanme que serían cosas que hasta Dios mismo me corregiría. Pero si uno no lo hace ni por altivez, ni por orgullo, ni porque uno se siente mejor creyente que alguien, no está mal, porque las cosas como son. Dejemos de cambiarle el nombre a las cosas. Si es Dios el que me pone decir algo, pues yo ¿por qué no lo puedo decir? Yo ¿por qué no puedo decir, no, yo sentí de parte de Dios hacer eso y lo hice, o Dios me lo dijo, o Dios me mostró? O sea, ¿cuál es el problema que yo diga eso? Yo no estoy diciendo con eso que es que, ay, es que yo soy tan perfecta y que solo yo y solo yo. No, para nada. Créanme que yo me siento muy imperfecta. Y no lo digo tampoco para que me vean una falsa humildad, porque hay gente así que aparenta una falsa humildad. En mi caso no lo digo tampoco por eso, lo digo porque soy realista y sé que todavía hay muchas cosas que sé que Dios va a pulir en mí, pero también sé que como hija de Dios, sé cuando algo es de parte de Dios, y eso no está mal decirlo. Entonces no tengamos miedo en ese sentido. De saber cuando somos guiados por Dios, porque Dios no nos va a mandar a hacer nada malo, eso sí se lo aseguro. Entonces Dios me guió al texto de Ezequiel 34 y efectivamente en Ezequiel 34 dice lo que Dios ya había puesto en mi corazón antes. Y es una palabra de exhortación para los pastores, es una palabra de exhortación para los hermanitos que ya llevan muchos años en la iglesia, que ya tienen años de recorrido, de alimentarse espiritualmente, conocedores de la palabra, de la doctrina, etcétera. Esta es una exhortación para ellos, lo hago desde el fondo de mi corazón y bueno, que sea en el nombre de Jesús pues esta palabra. Dice, profecía contra los pastores de Israel. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos,
¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver. La perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad, y han sido dispersadas por falta de pastor, y se han convertido en alimento para toda fiera del campo, se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Yo sé que alguien puede decir literalmente, no, eso es para Israel, eso fue para ese entonces, eso fue una profecía que Dios le dio a Ezequiel en ese entonces al rey David, que iba a ser el pastor de las ovejas, puesto por Dios. Eso no tiene nada que ver con nosotros, pero recordemos que la palabra sigue aplicando para nuestras vidas, porque la palabra no tiene fecha de caducidad ni de vencimiento. No podemos hacerlo de muchas personas, y creo que de pronto yo también en algún momento caí en ese error de decir, no, eso era para ese entonces, eso no es para nosotros, eso no es aplicable para esta época. Porque recuerden que la palabra sigue siendo la misma hoy, la misma palabra ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces no podemos pensar que eso era solamente para ellos. Creo que es una palabra fuerte y es una exhortación que Dios le hace a muchos pastores. Ustedes saben que nosotros somos de doctrina unicitaria, y creo que esto es principalmente para ellos. Pastores que se han vuelto orgullosos y altivos. Pastores que se han olvidado realmente de su rebaño y se empezaron a preocupar por otras cosas quizás administrativas o qué sé yo, donde Dios nos los puso a trabajar. Recordemos que Dios nos da ministerios. Entre ellos está el de maestros, el de pastores, evangelistas, etcétera. Y si el Señor nos dice cumple tu ministerio, pues debemos cumplirlo como Dios manda. Pero a veces nos olvidamos por el tema de tantas reglas, de tanta cosa que la administración dice que no sé qué. Nos olvidamos de escuchar la voz del Espíritu Santo y empezamos a querer agradar más a los hombres que a Dios. Yo entiendo que humanamente también nos debemos sujetar, obviamente, a las reglas. Pero hasta cierto punto, eso también ha privado mucho que haya una libertad en el Espíritu para hacer lo que el Espíritu manda. Créanme que Dios es un Dios de orden y Dios no va a mandar a pasar por encima de autoridades si no es la voluntad de Él o si no es por un propósito o para un propósito. Dios no nos va a mandar a hacer cosas donde nos vamos a perjudicar en extremo y sin un sentido, ¿sí? Puede que al comienzo uno diga, me metí en un problema o algo, pero créanme que a veces las cosas pasan también porque es un propósito que Dios tiene. Porque recordemos a los apóstoles de Jesús, cómo ellos por predicar la palabra fueron encarcelados y muchos fueron torturados y muertos. Entonces, yo sé que a ellos les tocó más duro y todavía sé que en otros países quizás hay muchos hermanos que también les ha tocado padecer torturas y muchas cosas o persecuciones porque en otros países no se permite el cristianismo. Entonces todavía quizás en otros lugares nosotros no nos damos cuenta, pero hay mucha restricción para el cristiano, para que se hable y se predique de Cristo. Entonces, sé que a esos hermanos no les toca fácil y son hermanos que sí o sí deben ser guiados por Dios mismo directamente, porque no ser así, yo creo que no se resiste una prueba de esas. Pero hoy el Señor nos está exhortando a ustedes, pastores, que no están ayudando a esa perniquebrada, es decir, a esa persona que quizás llega nueva a la iglesia, que llega con algunos problemas, dificultades, y ustedes ni siquiera muchas veces se están preocupando por mirar cómo llegó esa persona a la iglesia. Y bueno, yo sé que están delegando algún comité para que se hagan cargo, pero ¿y cuál es tu trabajo realmente? No es solamente que te pares en un púlpito y hagas una enseñanza y ya. Son tus ovejas las que Dios te encargó, porque Dios te las encargó a ti. Tú eres responsable de cierta manera también
de lo que estás haciendo por esas ovejas que llegan a tu iglesia, que llegan al lugar donde tú predicas. Y hoy Dios te está exhortando, pastor, pastora. ¿Qué estás haciendo por ese rebaño? Demasiada altivez se está viendo dentro de las mismas organizaciones, dentro de las iglesias, dentro de los mismos comités que ustedes, siendo hombres dirigidos por Dios mismo, están permitiendo. Porque a la hora de delegar cargos, no están tomando en cuenta el discernimiento que Dios les dio y están poniendo a servir a cualquier persona que ni siquiera es guiada por Dios. Y están siendo piedra de tropiezo para los pequeñitos de Jesús. Y Dios les va a pedir cuentas de eso porque ustedes se dan cuenta de la altivez de los hermanos que tienen en su servicio. Para no ir muy lejos, donde nosotros nos congregábamos, en Montenegro, Quindío, hubo una hermana demasiado altiva y eso lo sabía casi todos los hermanos del servicio. Porque se notaba, no era algo personal, no era contra la hermana, pero se notaba la altivez y el orgullo. Puede ser un espíritu, puede ser influenciada, claro que sí. Pero como pastores ustedes deben intervenir en esos asuntos, sea en oración, sea en ayuno, sea en exhortación, amonestación en el Señor, pero deben hacer algo, porque estas personas están siendo piedras de tropiezo para otros nuevos creyentes. Y por eso el Señor más adelante también dice que ustedes se están apacentando es a ustedes mismos, quizás haciendo enseñanzas para ustedes mismos. No están discerniendo en el Espíritu qué es lo que Dios quiere decirles a cada persona. Les están pasando una lista y les dicen, este mes hay que enseñar sobre este tema, este otro mes hay que hablar de este tema, y ya. Y yo sé que muchos van a decir, pero es que ellos oraron antes de decir ese tema. Bueno, pero yo siento que no les están dando libertad al espíritu realmente, porque la problemática de una iglesia no es la misma de la otra iglesia. La problemática de unos hermanos de una iglesia no es la misma problemática de otros hermanos de otra iglesia. Yo no puedo generalizar que el espíritu a mí me dé para enseñar en mi iglesia un tema y que yo vaya a otra iglesia a decirles que también deben enseñar ese mismo tema, cuando yo sé por el Espíritu que quizás no es la misma problemática, y menos querer aplicar eso para a nivel nacional, a todas las iglesias a nivel nacional. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Realmente nos estamos apacentando a nosotros mismos, como dice el Señor? Están tratando con dureza y con severidad las ovejas que Dios te puso. Las ovejas de Jesucristo, que te las encargó a ti como pastor, porque cuando a ti te ungieron, cuando a ti Dios te hizo el llamado, es porque tú ibas a apacentar sus ovejas, tú las ibas a cuidar, no te ibas a envanecer con ellas y a tratarlas con dureza, porque estás siendo indiferente a los hermanos que quizás están tibios, estás siendo indiferente a los hermanos que quizás están desanimados, no te está importando que en tu iglesia haya adulterio y fornicación, no te está importando. Y crees que nada más es pararte y hacer una enseñanza y ya. ¿Qué estás haciendo con el hermano y la hermana? ¿Realmente te está importando la vida de esa familia? ¿De esos hermanos? Porque cantidades de problemáticas yo sé que se están viviendo dentro de la iglesia, pero tú como pastor, ¿qué estás haciendo para intervenir desde el Espíritu, desde el poder de Dios, para ayudar a esta familia, o a estas familias, o a estos jóvenes? ¿Qué estamos haciendo realmente? Y dice el Señor, y continuamos. Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores